Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver regresión lineal. Vamos a ver el algoritmo de gradient descent, que es la forma... que es un algoritmo que no solo se aplica a regresión lineal, sino que se puede aplicar un montón de algoritmos más, y vamos a ver cómo y por qué es importante. Vamos a hablar de cómo se aplica regularización en Spark. Estas son todas cosas que ya estuvimos hablando un poco la semana pasada, pero ahora las vamos a ver aplicadas en concreto a un ejemplo y Spark. Y vamos a ver nuestro primer notebook, nuestro primer ejemplo de aplicación de Spark a un set de datos. Y este primer notebook vamos a tratar de predecir alquileres de bicicletas en Washington, ¿sí? en DC, que seguramente es algo que los tenía muy preocupados hasta el día de hoy. En el notebook ese vamos a hablar también de cómo normalizar los datos cuando necesitemos, cómo hacer búsquedas de hiperparámetros, y vamos a ver algo de feature engineering, en concreto el agregado de interacción entre variables, ¿sí? La idea es que en estas 3 semanas que nos quedan vayamos viendo en cada uno de los notebooks distintos pedacitos de lo que vimos la clase anterior, que vimos un montón de cosas, vayamos viendo cómo aplicarlo en cada uno de estos notebooks, ¿sí? Esta semana vamos a ver búsqueda de hiperparámetros y esta parte de feature engineering. La semana que viene vamos a ver otros temas de feature engineering y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer ahora una introducción a lo que es la regresión lineal y el algoritmo de gradient descent, ¿sí? La regresión lineal, hablamos la semana pasada y la mayoría lo conoce. Es un algoritmo de machine learning que tiene como objetivo predecir el valor de una variable numérica, ¿sí? De algo que es continuo, que puede tomar cualquier valor numérico, que en general puede incluso no estar acotado, ¿sí? Nuestro set de datos va a ser un conjunto de m puntos en n dimensiones, y vamos a tener un set de entrenamiento en el cual para cada punto tenemos un label. En realidad no es un label, sino que es un número, ¿sí? O sea, es el valor conocido para ese punto. Y ese valor es lo que queremos predecir dado el resto de los features de los datos. O sea, cuando tenemos datos que tenemos todos sus features y no tenemos ese valor numérico, queremos poder predecirlo. Bueno, la forma más sencilla de hacer esto es encontrar un vector, ¿sí?, de n más 1 dimensiones que multiplicado por cada uno de los puntos del set de datos nos aproxime ese número, ¿sí? Esa es la idea de una regresión lineal, encontrar un vector de n más 1 dimensiones. El más 1 es por el término independiente, ¿sí? O sea, si tenemos 3 datos, 3 features, es x1 por el feature 1, más x2 por el feature 2, más x3 por el feature 3, más b, llamémoslo, ¿sí? Y eso tiene que ser lo más parecido posible al valor de cada uno de esos puntos, ¿sí? La gracia es que ese vector es uno solo, ¿sí? O sea que con ese vector aplicado a cada uno de los puntos me tiene que dar distintos valores, de forma tal que esos distintos valores se aproximen a los datos reales, ¿sí? Es encontrar esos coeficientes. Eso es lo que trata de hacer una regresión lineal, que después vamos a ver que cambiando los features puede no ser incluso tan lineal. ¿Preguntas de esto? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, para la regresión lineal lo que tenemos que definir es cuál es el costo, ¿sí? O sea, cuando hacemos una predicción y nos equivocamos, ¿qué costo tiene esa predicción? Si el valor es 500 y predecimos 500, obviamente queremos que el costo sea 0. Pero si el valor numérico era 500 y nuestra predicción es 420, tenemos un cierto costo asociado a no haber predecido exactamente, no haber predicho exactamente el valor que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, ese costo lo vamos a definir de esta forma, ¿sí? I sub i es el valor numérico del dato, ¿sí? El valor real. Y este es el valor que predecimos, ¿sí? Que es w por x más b, el término independiente, ¿sí? Esto es lo que predecimos, este es el valor real, hacemos la diferencia y lo que vamos a hacer es sumar las diferencias de cuadrados, ¿sí? Esto para muchos es familiar, es un problema de cuadrados mínimos, ¿sí? Ustedes estarán pensando dos cosas, ¿no? Uno, ¿de dónde salió este un medio? ¿No? Y el otro es, si este es un problema de cuadrados mínimos, ¿por qué esto no parece ser tan interesante, ¿no? Bueno, con respecto al un medio, está ahí porque nos conviene ponerlo ahí, ¿no? O sea, el costo lo podemos multiplicar y dividir por cualquier cosa y sigue sirviendo como costo, ¿sí? No nos interesa si vale, el costo total es 30 o 4, lo único que importa es si el costo aumenta o disminuye a medida que yo voy cambiando esto, ¿sí? Entonces, ese un medio está ahí
por conveniencia, como decimos muchas veces cuando estamos a punto de explicar algo en la siguiente transparencia o la otra, ¿sí? Así que por ahora está ahí. Y con respecto al por qué este problema es interesante, pues un problema de cuadrados mínimos, como ustedes saben, tiene una solución exacta, ¿no? O sea, podemos encontrar una solución analítica a ese problema de cuadrados mínimos. El problema es que la solución analítica al problema de cuadrados mínimos no es viable cuando uno tiene muchos datos, por un tema de performance, ¿sí? Si uno tiene 2 millones de datos, la solución analítica del problema de cuadrados mínimos, por ejemplo, usando la pseudoinversa de la matriz, ¿no?, que tenemos por ahí, no funciona. Uno no puede calcular la pseudoinversa de una matriz de 2 millones por, no sé, por 400.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos otros algoritmos, ¿sí? Por eso es que vamos a ver el algoritmo de gradient descent, que es un algoritmo iterativo para solucionar este tipo de problemas. Bueno, el costo obviamente lo queremos minimizar, ¿no? Por si, pues, obviamente, ¿no? ¿Qué otra cosa puede hacer uno con un costo? Bueno, ¿qué es el algoritmo de gradient descent? El algoritmo de gradient descent es un algoritmo iterativo para solucionar problemas de optimización en los cuales la función costo, esta, es diferenciable, ¿sí? Si la función no es diferenciable, tenemos que pensar en otros algoritmos. Pero por ahora vamos a usar funciones que sean diferenciables. Entonces, este algoritmo es como un meta-algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo de optimización para resolver problemas de optimización, ¿sí? Es la forma de resolver un problema de optimización de forma iterativa. Nuestro problema de optimización por ahora es este, ¿sí? Pero si fuera otro, podríamos usar el mismo algoritmo planteado a otro problema. O sea que lo que yo les quiero decir es que si ustedes pueden inventar una función costo, pueden usar gradient descent, ¿no? Si la función costo es diferenciable, ¿no? Siempre que puedan definir una función costo, pueden usar este algoritmo para encontrar los valores de los parámetros, en este caso este vector y este término independiente, que minimicen esa función. Bueno, y este algoritmo viene en 3 simpáticas presentaciones, ¿sí? El algoritmo normal, una versión que se llama Stochastic Gradient Descent y otra que se llama Mini Batch Gradient Descent, que ahora vamos a hablar cuál es cada una de esas versiones. Bueno, ¿en qué consiste Gradient Descent? La idea de Gradient Descent es muy simple. Si yo estoy tratando, vuelvo, perdón, hacia atrás, oh, por Dios. Ahí. Si yo estoy tratando de minimizar esta función, lo que voy a calcular, lo que necesito saber es cómo actualizar este vector, ¿no?, y este término independiente en función del error que estoy cometiendo, ¿sí? Y la forma de actualizar eso es, como en un problema de minimización o de maximización, es obviamente movernos en la dirección que nos indique el gradiente de esa función, ¿sí? El gradiente de esa función nos indica la dirección en la cual tenemos mayor variabilidad hacia el mínimo o al máximo, ¿sí? Que es más o menos lo mismo según en la dirección que nos movamos. Así que lo que tenemos que calcular es el gradiente de esa función, ¿sí?, que es el gradiente del costo que teníamos ahí, que es este, ¿sí? Acá lo que hicimos es derivar, ¿no? Por eso este 2 salió de por ahí, y acá teníamos un medio y se canceló con esto y agregamos un 1 sobre m porque nos conviene, ¿no? Y en definitiva el gradiente, que es la regla de actualización, consiste en calcular la predicción menos el valor real, eso multiplicarlo por el valor del punto, ¿sí?, esto por cada punto, y eso hacer la sumatoria de todos los puntos, ¿sí? O sea, el error de cada punto nos da una parte del gradiente y la sumatoria de todo eso nos da el gradiente en el cual nos tenemos que mover, ¿sí? Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien con eso? Ahora dicen, oh, apareció un gradiente. ¿Ah? Bueno, ¿y cuál es la regla de actualización? La regla de actualización del algoritmo es muy simple. Nuestro nuevo vector va a ser igual al vector anterior menos un cierto alfa por el gradiente de la función costo, ¿sí? O sea, no nos vamos a mover en el valor exacto del gradiente, sino que vamos a tomar una fracción del gradiente y nos vamos a mover un poquito en esa dirección. ¿Por qué? Pues si nos movemos mucho, lo que podría pasar es que nos pasemos y después nos pasamos para el otro lado y después nos pasamos por el otro, entonces empieza a oscilar, ¿sí? En lugar de minimizar, la función oscila, va de un lado a otro sin minimizar. Si este valor es muy chiquito, estamos seguros de que vamos a avanzar
en la dirección correcta siempre, ¿sí? Pero a su vez vamos a necesitar muchas iteraciones, ¿no? Si es muy chiquito necesitamos iterar muchas veces. Y si el valor es muy grande me puedo pasar, puedo empezar a oscilar. Así que hay que encontrar un valor para ese alfa que sea, digamos, lo más grande posible, pero que el algoritmo a su vez pueda converger al mínimo, ¿sí? Que no quede oscilando. Este alfa es lo que se llama el factor de aprendizaje y es, por supuesto, un hiperparámetro, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que encontrar. En general, este alfa no es que nos va a dar mejores o peores soluciones, sino que lo que nos va a dar es converger más o menos rápido. Pero, al mismo tiempo, sí nos va a dar mejores o peores soluciones, pues nosotros no vamos a estar esperando que el algoritmo corra infinitas iteraciones, ¿no? Nosotros vamos a decir, bueno, este algoritmo que corra 1000 iteraciones. Y para 1000 iteraciones va a haber valores de alfa que nos den un valor más cercano o menos cercano al mínimo, ¿está bien? Entonces, en cierta forma, alfa sí nos va a interesar para encontrar una mejor solución. Obviamente que para todo alfa que no oscile existe una cantidad de iteraciones con las cuales llegaríamos más o menos al mismo resultado, pero puede ser que esa cantidad de iteraciones no sea viable, ¿sí? Entonces, como vamos a tratar de buscar tanto el alfa como la cantidad de iteraciones que nos resulten cómodas para llegar a un mínimo. Bueno, esto es lo que hace gradient descent, ¿no? Si empiezo por acá, el gradiente me va a decir, hay que movernos en esta dirección, vamos en esta dirección, después en esta dirección, y ahí llegamos a lo que es el mínimo o el máximo, ¿sí? Esa es una visión en 2D. Esto es lo que sería la función costo. La función costo, obviamente, como ustedes la vieron antes, era una función cuadrática, así que tiene un solo mínimo, ¿sí? Un solo máximo, no tiene mínimos locales ni máximos locales. Es una función muy simple de optimizar. Si la representamos en 2 dimensiones, tiene más o menos esa forma. Eso es lo que sería un diagrama de contorno, ¿no? ¿Así se llama eso? Sí. ¿Está bien dicho? Sí. Curva de nivel, o diagrama de contorno, lo que como uno le quiera llamar de la función costo. Y ahí tenemos la representación de nuestra solución, que empieza por acá, y nos vamos moviendo en la dirección que nos indica el gradiente hasta llegar al mínimo, que es ahí. Bueno, la versión de gradient descent, voy a volver hacia atrás, ¿sí? Perdón si los mareo un cachito. La versión de gradient descent que tenemos calcula el gradiente en base a la sumatoria de lo que vendría a ser el gradiente de todos los puntos, ¿sí? O sea, tengo que calcular el gradiente en cada punto y la sumatoria de todos esos es el gradiente final que nos indica hacia dónde movernos. O sea que cada iteración de este algoritmo, así como está definido, implica recorrer todos los puntos. ¿Se ve? Cada iteración necesita todos los puntos para sumar todos esos valores y llegar al valor del gradiente, ¿sí? A ese vector que yo tengo que sumar o restar a lo que yo tengo para ir acercándome a minimizar esa función. Bueno, eso no siempre es viable, ¿sí? Si yo tengo, no sé, 20.000 millones de puntos, si cada iteración tiene que recorrer 20.000 millones de puntos, ya en una iteración estoy frito, ¿no? O sea, digamos, no puedo hacer de eso 200 iteraciones, 300 iteraciones. Entonces, este algoritmo, así como está definido, sirve cuando los datos no son muy masivos, ¿sí? Si tenemos datos que son realmente masivos, hay que encontrar una variante de este algoritmo que sea más eficiente. Y a eso vamos con la versión con la versión estocástica, ¿sí? La versión estocástica lo que hace es tomar un punto del set de datos, preferentemente al azar, ¿sí? Calcular el error de ese punto, calcular el gradiente en ese punto y actualizar, ¿sí? O sea, actualizar el vector como si el único punto que importara en el universo fuera ese punto, ¿sí? O sea, si ese punto tiene un error que me mueve para allá, yo me muevo en esa dirección. ¿Se entiende? Obviamente esto, como estoy tomando en cuenta solo un punto, a lo mejor no me mueve exactamente en la dirección en que yo me tengo que mover, sino que me va moviendo para un lado o para el otro, según el punto en el que estoy, ¿sí? O sea, se supone que la suma de todos los puntos me apuntan a la dirección en la correcta, pero cada uno de los puntos no necesariamente. ¿Se entiende esto? O sea, si un punto va para acá, otro punto va para allá, otro punto va para allá, la dirección es para allá, pero no todos me mueven en esa misma dirección. Bueno, entonces eso es más o menos esto, ¿sí? Yo voy a empezar desde algún lugar,
y me voy a ir moviendo en la dirección que me indica el gradiente de cada punto hasta que eventualmente llego acá, ¿sí? De acá, ¿qué temas hay? Como uso solo un punto por vez, no necesito procesar los n millones de puntos que sean. Pero voy a necesitar un factor de aprendizaje más chico, ¿sí? El factor de aprendizaje en la versión estocástica de Gradient Descent siempre es más chico porque no me estoy moviendo en la dirección óptima en cada paso, sino que me estoy moviendo según como me dice cada punto. Entonces, si yo de acá me muevo mucho, a lo mejor me paso para acá y después voy por acá y termino oscilando, ¿sí? O sea, al no tener en cuenta todos los puntos, el factor de aprendizaje tiene que ser más chico. Y la cantidad de iteraciones es la cantidad de puntos que proceso, ¿sí? O sea, una vez que procesé un punto, tomo otro punto, lo proceso, tomo otro, tomo otro. Hay varias formas de implementar eso. Una es tener los puntos ordenados al azar, ir procesándolos secuencialmente uno por uno, ¿sí? Lo ideal sería que de una iteración completa a otra, el orden de los puntos cambie, ¿sí? Que no sea siempre el mismo. No siempre eso es fácil de hacer, no siempre es viable. Spark, en las versiones que usa de regresión lineal, usa este algoritmo, ¿sí? O sea, está basado en lo que es la versión estocástica de Gradient Descent. Obviamente, pues está pensado para datos muy masivos. Bueno, y después tenemos esta variante que es una mezcla entre las dos, ¿sí? O sea, aprovecha las ventajas de uno y del otro. No toma ni todos los puntos ni uno solo, ¿sí? Sino que toma una cierta cantidad de puntos por vez, un lote. Por eso se llama mini batch Gradient Descent, ¿sí? En cada paso lo que hacemos es tomar, no sé, 1000 puntos, por ejemplo, 10.000 puntos o los que sean, calcular el gradiente para esos 10.000 puntos y movernos en esa dirección. Y eso lo vamos repitiendo, ¿sí? Esto converge más rápido que la versión estocástica y es más eficiente que la versión completa, ¿sí? Pues no tiene que tener en cuenta todos los puntos. En Spark nosotros le podemos pasar a la función que hace regresión cuál es el porcentaje de los datos que va a tomar como lote, ¿sí? Si le tomamos si le pasamos 1, toma todos los puntos como un solo lote. Y estamos en la versión original de Gradient Descent, ¿sí? Si le pasamos 1 dividido la cantidad de puntos, como porcentaje de datos, va a tomar de a un dato por vez. Y estamos en la versión estocástica, ¿sí? Y entre 1 sobre m y 1 tenemos, digamos, todos los distintos tamaños de lotes que podemos tomar, ¿sí? Esto lo tenemos que decidir nosotros en función de la cantidad de datos que tenemos y de lo rápido o lento que esté funcionando el algoritmo en Spark. Lo ideal es que tomemos la mayor cantidad de datos posibles por vez, ¿sí? Pero no siempre podemos tomar todos, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de que el lote sea lo más grande posible sin que esto deje de poder funcionar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahora el tema es, cuando estamos en Spark, ¿cómo hacemos para calcular el gradiente de forma distribuida, ¿sí? Lo bueno es que este algoritmo es súper sencillo de paralelizar, ¿no? Es extremadamente amistoso de paralelizar, porque fíjense que el gradiente es una sumatoria de lo que vendría a ser el gradiente en cada punto, ¿no? El total. Entonces, simplemente para paralelizarlo, ¿qué podemos hacer? Calcular. ¿Qué hacemos para paralelizar esto? Calculamos este valor, digamos, en cada una de las particiones de mi archivo distribuido y después hacemos la sumatoria de todos para tener el final, ¿se ve? Entonces este algoritmo es súper amistoso de paralelizar, ¿sí? Simplemente vamos a calcular en cada uno de los equipos para los registros que estén en el batch que hayamos seleccionado el gradiente y después sumamos todo y eso, con esa suma final, es que actualizamos el vector en cada iteración, ¿sí? Al final de todo eso, el costo va a ir bajando, ¿sí? Como la función es cuadrática, el costo no puede subir, ¿sí? Siempre tiene que ir descendiendo, ¿está bien? No puede pasar de ser 3 a ser 4,5, ¿sí? Siempre va a ir bajando. El tema es que va a haber un momento en que va a bajar un infinitésimo por iteración, y ahí, bueno, ahí vamos a llegar a la conclusión de que no lo podemos optimizar más, ¿sí? O sea, la cantidad de iteraciones es aquella que me permite llegar al mínimo en la menor cantidad de iteraciones posibles, ¿sí? O sea, no. Bueno,
Y ahora lo que vamos a agregar es lo que habíamos hablado en la clase anterior, que era el concepto de regularización. La complejidad de este modelo está dada por la cantidad de elementos que tiene este vector, ¿sí? Que es la cantidad de dimensiones que tiene nuestro set de datos. Ojo con eso, pues la cantidad de dimensiones que tiene nuestro set de datos la decidimos nosotros. Yo le puedo agregar dimensiones a los datos, ¿sí? Si yo invento dimensiones nuevas, estoy agregándole complejidad al modelo, ¿sí? Por eso es que les decía que la regresión lineal no siempre es tan lineal, ¿no? Pues si yo tengo 3 features, x1, x2 y x3, y agrego un feature nuevo que es x1 al cuadrado, ahora tengo 4 features, x1, x2, x3 y x1 al cuadrado. Y ahora mi regresión ya no es tan lineal. O sea, es una regresión lineal, pero uno de los features es el cuadrado de uno de los originales, ¿sí? Entonces ya no estoy encontrando precisamente una recta, digamos. O la recta que estoy encontrando es una recta en un espacio de más dimensiones, ¿sí? Es un hiperplano de más dimensiones de los que tenía originalmente. Eso tiene aparejado que si son muchas las dimensiones, corre el riesgo de caer en overfitting, ¿sí? Corre el riesgo de caer en que el algoritmo aprenda el set de entrenamiento muy bien, pero no sirva para generalizar, ¿sí? ¿Se acuerdan del polinomio? Es como tener un polinomio de grado, no sé, 23.000, por ejemplo, ¿no? Si yo le digo tengo 23.000 features, y yo le digo, puedes usarlos todos, es probable que con la cantidad de datos que tengo, un polinomio de grado 23.000 termine en un serio problema de overfitting, ¿sí? Entonces, para solucionar esto, lo que hacemos es penalizar el valor de cada coeficiente, ¿sí? Si yo penalizo el valor de cada coeficiente, el algoritmo va a tratar de que estos W sub j, que son cada uno de los elementos de acá, ¿sí? O sea, W sub j son cada uno de los elementos de este vector. Ojo que esto es j, esto es n y esto es m. Esta es cantidad de datos y esta es cantidad de dimensiones, ¿sí? ¿Está bien? Son dos cosas distintas. Esto suma para todos los datos el gradiente y esto suma para todas las dimensiones el parámetro, ¿sí?, del vector que estoy tratando de aprender. Entonces le digo, el valor de ese parámetro es parte del costo de la función, ¿sí? Lo agrego al costo de la función. Entonces, al agregar esto al costo, el algoritmo trata de minimizar todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces acaba de darle valores a estos W sub j cuando hacer esto lo ayude a minimizar esto más de lo que pierde por este valor de acá. ¿Está bien? O sea, si necesita la complejidad de esa, la va a agregar y si no, no. ¿Cómo regulamos eso? O sea, ¿cómo regulamos el costo entre esto y esto? Con este parámetro lambda, ¿sí? Este es el costo de regularización que nos dice cuánto le vamos a cobrar por la complejidad del modelo y cuánto por esto, ¿sí? Si lambda es 0, tengo un problema sin regularización. O sea, le dejo usar todos los coeficientes, ¿sí? Y cuanto más grande sea lambda, más chiquito va a tratar de ser la cantidad de dimensiones que use, ¿sí? O sea, llega un momento que lambda es lo suficientemente grande como para que este pobre solo pueda usar una dimensión de acá y ahí sí tengo una recta, ¿está bien? Ahí le estaría diciendo, bueno, usa solo una dimensión, ¿por qué? Porque te estoy cobrando mucho por cualquier valor de W sub j. Entonces, si lambda es muy grande, voy a caer en underfitting, porque le voy a limitar al modelo la capacidad de expresión. ¿Se acuerdan que hablamos de la expresividad del modelo? Si limitamos lo que el modelo puede expresar mucho, voy a caer en underfitting. Y si lambda es muy chico, voy a caer en overfitting, ¿sí? Así que hay que encontrar el valor de lambda óptimo, y eso, por supuesto, es otro hiperparámetro. Así que por ahora tenemos 3 hiperparámetros. La cantidad de iteraciones, el factor de aprendizaje, alfa, y este lambda, que es el costo de la regularización. ¿Vamos bien? Bueno. Esta es la teoría, pues no tiene sentido verle la práctica sin la teoría, ¿no? O sea, la idea de cada clase es desarrollar un poquito lo que vimos en la segunda clase y después verlo en la práctica. Bueno, ahora hay que diferenciar eso para calcular el gradiente, y afortunadamente el gradiente es el mismo, ¿sí? No sé si lo tengo en la transparencia, pero si no lo tengo, es exactamente el mismo. Bueno, acá está lo que les decía. Este L es el valor de lambda, ¿sí? Esto es si lambda es 0, ¿qué tipo de forma toma una función si el polinomio es de grado 2, de grado 3, de grado 4, de grado 5? ¿No? Esto es si no tiene costo la complejidad del modelo. O sea, lo dejo librado a lo que quiera. Fíjense que el de grado 5 es probablemente el que mejor ajuste a estos puntos,
pero evidentemente no tiene mucho sentido para predecir, ¿no? Vean lo feo que es este polinomio para predecir cuando los datos tienen más o menos esta tendencia y para este valor de x me va a predecir por acá, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, ¿están de acuerdo? Este no sé si tiene mucho sentido, no sé cuál de todos tiene más sentido, ¿sí? ¿Cuál les parece? No sé. 3, 4, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, podemos pensar qué pasa si subimos la regularización. Esto es con lambda 1. Díganme si notan la diferencia. Miren el de grado 4, por ejemplo. ¿Lo ven el de grado 4? O sea, ahora el de grado 4 ya no es más algo de grado 4, ¿sí? O sea, es algo de grado 4 que no está usando una de sus grados de libertad, ¿no? Entonces empieza a parecer mejor a eso. Y si lambda es 10, miren lo que pasa. Todo empieza a parecerse la parábola es una recta con lambda 10, ¿no? Pues claro, de los dos coeficientes que puede tomar, dice, bueno, elijo uno, porque me está costando mucho elegir 2, ¿no? Si tomara 2, me cobran 10 por el cuadrado de lo que vale ese coeficiente. Entonces tomo uno solo. El de grado 3 también se parece a esto, el de grado 4 se parece a esto, o sea, tal vez acá no se nos fue la mano con el lambda, ¿no? O sea, esto es lo que pasa cuando si el costo de regularización es muy alto, caemos probablemente en underfitting, si hemos limitado demasiado la capacidad del modelo. Acá tenemos para un polinomio de grado 5 las curvas con distintos valores de lambda. Lambda 0, lambda 2 y lambda 10, ¿sí? Lambda 0 es esta que tiene esta forma que habíamos visto, esta forma que no sirve mucho para predecir. Lambda 2 es el rojo, que es este de acá, y lambda 10 es la amarilla. O sea, la idea es que acá hay que ver, a medida que aumenta el costo de regularización, la complejidad del modelo necesariamente es menor, ¿sí? Ahí está. ¿Se ve más o menos ahí? Sí. Tal vez entre el de 2 y 10 no hay mucha diferencia. Pero entre el de lambda 0 y lambda 2 ya hay una diferencia notable, ¿sí? Ya no le dejo, por ejemplo, este grado de libertad que se le ocurrió tomar así, de bajar después acá, ya no lo puede tomar más. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo, que es nuestro notebook número 1, en donde vamos a tratar de predecir el alquiler de bicicletas en Washington, D.C. La idea es predecir la cantidad de alquileres de bicicletas por hora en la ciudad de Washington. Los datos que vamos a tener van a ser la hora, la estación del año, ¿sí? Primavera, otoño, invierno, el clima, que está discretizado en 4 valores de tipo muy agradable, no tan agradable, se puso fiero y un desastre, ¿no? Como decirlo así, ¿no? Digamos 4 valores, ¿no? Después uno les pone los nombres que quiera. La temperatura, la humedad, el viento, si es feriado o no, si es época de vacaciones o no, y la cantidad de alquileres. O sea, para todos estos valores tenemos en nuestro set de entrenamiento como dato conocido la cantidad de alquileres, y lo que queremos es, en base a esto, poder predecir esto. ¿Sí? Sí. Por la gran cantidad de datos, no tengo en cuenta supuestos del modelo como en estadística clásica. ¿Qué supuesto, por ejemplo? Normalidad, homosexualidad, etc. No, acá no te hace falta eso. Cosas de tipo variables que estén correlacionadas entre sí y ese tipo de cosas, acá no te hacen falta, no. Si hay variables que sean colineares o cosas por el estilo, es probable que una de las dos sea ruido para el modelo y que sacándola tengas un poco de mejor resultado. Pero en principio no es algo de lo cual tengas que preocuparte, ¿sí? Eso no, en principio no. Bueno, esta es una visualización más o menos de la cantidad de alquileres en el eje Y. Esta es la hora del día y el color indica la temperatura. Elegí 3 de las variables que había, podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Como para ver, ¿no? Pues en principio uno dice, de acá, bueno, ¿cuáles serán los datos más importantes, ¿no? ¿Cuál es el predictor más importante para la cantidad de alquileres? Y la hora seguro, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran que elegir una sola de esos valores para predecir la cantidad de alquileres, elegirían la hora. Bueno, no es lo mismo las 2 de la mañana que las 4 de la tarde, ¿no? O sea, la cantidad de alquileres a las 4 de la tarde seguro es más grande que a las 2 de la mañana.
Entonces, y el otro valor que elegí es la temperatura para ver qué pasaba, y esto es lo que tenemos. Bueno, a ver, ¿qué se ve ahí? Hay dos picos de alquileres, ¿no? Hay un pico de alquileres a la mañana. Sí, o sea, vamos a trabajar y volvemos a trabajar, ¿no? Es eso, básicamente. ¿Y la temperatura cómo influye? Cuanto más alta la temperatura, en teoría, más alquileres de bicicletas hay, ¿no? O sea, aparentemente cuando hace 5 grados bajo cero, la gente no le da por ir en bicicleta, ¿no? A trabajar. Eso tiene cierto sentido, ¿no? Imagínense un día que está nevando, hace 10 grados bajo cero en Washington DC, y alguien dice, bueno, agarro la bici y me voy a trabajar, ¿no? Eso tal vez no funcione. Bueno, entonces esto más o menos nos da una idea de qué tipo de cosas debería encontrar nuestro algoritmo. Bueno, lo vamos a ver ahora en el notebook que tengo acá. Vamos a ir viéndolo paso a paso, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de los pasos que vamos siguiendo. Esto está un poco chico. ¿Cómo era en Mac? Ayúdenme, era para Command más, ¿es? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ahí o más? ¿Ahí va bien? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, Fede, ¿cuál es el estatus de nuestra distribución de esto? Bueno, está bien. Entonces, esto en teoría nosotros le vamos a hacer llegar esto para que ustedes lo puedan probar también y experimentar con este set de datos y variar el algoritmo y demás, pero no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser eso ni cuándo. Pero ahora ya enseguida les cuento cuando tengamos información al respecto. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Fede, si me podés bajar un banquito, me olvidé traerme uno. Gracias, perdón, no tengo dónde sentarme. Bueno, la primera parte es cargar los datos. Nosotros tenemos los datos en un archivo CSV. Obviamente, en todos los ejemplos que voy a mostrar acá voy a estar trabajando sobre un set de datos reducido, ¿sí? Porque lamentablemente, para los efectos del curso, si yo cargo 16 millones de datos y digo, bueno, ahora vamos a hacer esto, tarda 16 minutos, esto tarda 7 minutos, esto tarda 8 minutos, por más que sea rápido, no es divertido que ustedes estén así durante una cantidad de minutos. Entonces, las cosas van a funcionar rápido, pero no esperen grandes resultados, ¿no? Si al final mostramos los resultados, ustedes dicen, al final esto es una porquería, tengan en cuenta que no tenemos todos los datos, y como hablamos en la clase anterior, cuantos más datos tenemos, en general, mejor funcionan estos algoritmos. De hecho, los algoritmos que elegí para presentar en el curso son algoritmos que son relativamente sencillos, pero que funcionan mejor y mejor cuando uno tiene muchos datos. O sea, cuando ustedes tienen muchos datos y van a usar Spark para aplicar Machine Learning, es porque tienen muchos datos, pues si no, no deberían estar usando Spark. Y si están usando Spark porque tienen tantos datos que no pueden procesar los datos de otra forma, entonces es probable que estos sean los únicos algoritmos que tengan sentido. Y no solo los únicos que tengan sentido porque funcionan de forma eficiente, sino porque el resultado va a ser bueno, ¿sí? Cuando hay muchos datos, los algoritmos sencillos funcionan realmente muy bien. En este caso, una regresión lineal relativamente simple, pero le vamos a hacer algunas cosas. Bueno, entonces acá lo que hacemos es cargar los datos, ver cuántos datos tenemos y tomar el primer dato de nuestro RDD para ver qué formato tiene, ¿sí? Que es algo que hacemos siempre. Bueno, tenemos 10.886 datos y el formato que tienen nuestros datos es este. Fecha y hora, coma, después viene, ahí estaba, creo que estaba los datos de la estación, esta es la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera, y el número final es la cantidad de alquileres, ¿sí? Acá tenemos igual la explicación de los datos, ¿sí? El primero es la fecha, después viene la estación, que puede ser 1, 2, 3 o 4, después viene 1 o 0 según sea o no un día de vacaciones, el otro dato es 1 o 0 según sea o no un día laboral, después viene, acá tienen el que les decía yo del clima,
¿no? Gracias. Despejado con pocas nubes o parcialmente nublado es 1. Nublado o con algo de bruma o algo así es el 2. Nieve liviana o algo o lloviznas o tormenta o algo así es el 3. Y bueno, el caos absoluto es el 4, ¿no? Después viene la temperatura, la sensación térmica. Aparentemente en Washington también tienen ese fetiche que tenemos nosotros de sensación térmica, ¿no? Tipo, ¿no? Analizar la sensación térmica, la humedad, el viento. Y después vienen 3 datos de alquileres, cuáles son casual, o sea, alquileres de gente que no está registrada en el sistema de alquileres de la ciudad, alquileres registrados y el total. O sea, la suma de estos dos es el tercero, el único que nos interesa es el total. Nosotros vamos a tratar de predecir el total, no nos importa si es de gente registrada o de gente nueva. Bueno, entonces, lo primero que hacemos siempre, lo primero que habría que hacer en todo este tipo de problemas primero es una función que nos convierta los datos en el formato que vengan al formato que uno quiera pasarle al algoritmo, ¿sí? Esta es nuestra sección de feature engineering, por así decirlo. La idea es que en esta función, yo cambio esta función y después puedo correr todo lo que viene más abajo otra vez, ir viendo cómo cambian los resultados, ¿sí? Acá es donde yo decido, este feature lo dejo, este lo saco, este lo elevo al cuadrado, etcétera, etcétera. En nuestro caso, fíjense acá, yo le voy poniendo un nombre a cada una de las cosas y después acá al final, el registro final lo vamos a formar por el count, que es la cantidad de alquileres. Si es o no un día de vacaciones, si es o no un día laboral, la temperatura, la estación, el clima y la hora. O sea, he sacado la humedad, he sacado el viento, hay datos que los he sacado. ¿Por qué los saqué? Y porque no me daban, agregándolos, el resultado empeoraba en lugar de mejorar. Entonces, los fui sacando y llegué a esto. Ustedes lo pueden cambiar como quieran, ¿no? Pueden agregar acá tienen el dato, por ejemplo, humidity, es un dato. Si acá agregan humidity, ¿sí? Lo agregan acá y automáticamente lo van a usar como un dato más, ¿sí? Ustedes si quieren lo agregan y si no, no. Tanto la estación, como el clima, como la hora, las hemos transformado de un número a un vector, ¿no? Esto es importante, es súper importante en los problemas de regresión. Piensen en la hora. La hora es un número entre 0 y 23, ¿no? En un problema de regresión lo que le estamos diciendo es encontrar un coeficiente tal que multiplicado por la hora, imaginemos que solo es la hora lo que tenemos, ¿no? Lo único que importa es la hora. Tenemos la hora y en base a la hora hay que predecir. Entonces le estaríamos diciendo, encontrar un coeficiente que multiplicado por la hora me calcule la cantidad total de alquileres, ¿no? Eso es medio extraño, ¿no? Porque tendríamos que decir que, por ejemplo, 9 por un cierto valor tiene que dar un número alto y 16 por un cierto valor tiene que dar un número alto. Pero 12 por un valor tiene que dar más chico que esos dos, que eran las puntas, ¿no? Entonces, eso es imposible para un problema de regresión hacer eso. Entonces, la hora en realidad no es un dato numérico realmente, sino que lo que queremos saber no es que si la hora es 10, 13 o 15, sino si son las 3, si son las 4, si son las 5. Entonces, en lugar de ser un número entre 0 y 23, lo vamos a convertir en un vector de 23 dimensiones, ¿sí? En donde la primera dimensión dice si son las 0 horas, la segunda dimensión dice si es la 1, ¿sí? Cada uno es binario, ¿está bien? Pero ustedes dirán, ¿no tendrían que ser 24 de 0 a 23? Y acá hay un tema de estadística curioso, que es que si uno tiene las 24 horas y las pone en un vector de 24 dimensiones, la última hora y la primera se pisan entre sí, ¿no? Es como que se superponen las 24, al final de las 24 con las 12 y tenemos una variable que depende de otras, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí es, en lugar de 24 horas, tener 23. O sea, si quieren verlo de otra forma, funciona mejor discretizándolo en 23 que en 24, ¿no? Porque si no aparece el tema ese de que hay un dato que es, digamos, linealmente dependiente de los otros. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Aunque sea aproximadamente. Bueno, entonces los datos es un vector de 23 cosas, ¿ven? Que es este que está acá. Es este vector de acá, que es un vector de 23 ceros, que después simplemente acá lo que hago es convertir la hora en un entero, y si la hora es 0, lo considero igual que 23, ¿está bien? Para correr todos los que son de 0 a 23 y pico. Pueden probar con otras cosas.
y acá prendo el número S. Bueno, entonces esto nos va a generar nuestro registro en el formato que queremos, y acá simplemente hacemos un map donde convertimos nuestro dato en ese formato. Veamos qué queda, y ahí lo tienen, ¿sí? O sea, esta es la cantidad total de alquileres. Este es si es o no periodo de vacaciones. Esto es si es o no un día laboral. Esta es la temperatura. Estos 4 indican cuál es la estación, ¿sí? Solo uno de estos 4 va a ser 1 y el resto va a ser 0. Yo estoy siguiendo acá arriba, ¿sí? Estoy siguiendo esto de acá, no es que me lo acuerdo de memoria. Después vienen estos 4, es el clima, ¿sí? Los 4 valores posibles. Y estos 23 es la hora, ¿sí? O sea que esto es las 12 horas o las 23. A ver, 1, 2, 3, bueno, en teoría son 23, ¿sí? Entonces ahí tenemos un formato más agradable para lo que sería el algoritmo de regresión. Bueno, en Spark, para usar MLib es la biblioteca de Spark para aplicar Machine Learning, ¿sí? Necesitamos convertir el set de entrenamiento en un conjunto de lo que se llama label point, ¿sí? Que son puntos que tienen un label. En nuestro caso el label es la cantidad de alquileres. Entonces, lo que hacemos es x sub 0, que es la cantidad de alquileres, y todo lo que está después son los features. Y eso lo casteamos a un label point, ¿sí? Un label point recibe el label y los features, ¿sí? Un número, que es el label, que puede ser o el valor de la clase o el valor numérico si es una regresión, y un vector de features. Entonces, ahí lo tienen, ¿sí? Esto es un label point. Ahora, si acceden a esto .label, les da 16, ¿sí? O sea, este registro .label es 16 y este registro .features es todo este vector que está acá. ¿Vamos bien? Esto es todo común a cualquier algoritmo de Machine Learning. Bueno, ahora lo que hacemos es, vamos a partir nuestro set de entrenamiento en 3 sets. Uno de entrenamiento propiamente dicho, uno de validación y uno de test. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la clase anterior. El de validación lo vamos a usar para encontrar todos los hiperparámetros de nuestro algoritmo, ¿sí? O sea, vamos a entrenar con el set de entrenamiento y vamos a probar el resultado en el set de validación. Y así hasta encontrar los hiperparámetros óptimos. Y cuando tengamos los hiperparámetros óptimos, vamos a probar el resultado final con el set de test. El set de test no lo usamos ni para encontrar hiperparámetros, ni para entrenar, ni para nada, ¿sí? Es algo que el algoritmo nunca vio. Entonces ahí nos va a dar realmente una idea de qué tan bien predice el algoritmo. En este caso, los pesos son un 80% va a ser el set de entrenamiento, un 10% el set de validación y un 10% el set de datos, ¿sí? El seed es el valor para el generador de números al azar, que es bueno fijarlo para que sea reproducible lo que ustedes hacen, ¿sí? Si ustedes ponen un seed fijo, siempre van a tener los mismos resultados y eso hace que sea reproducible el experimento. Entonces, el set de entrenamiento, el de validación, el de test, usamos esta función que se llama random split, que recibe los pesos y el seed y me va a devolver los 3 sets automáticamente. Y acá lo que vamos a hacer es poner cuántos registros quedaron en cada uno, como para tener una idea. El seed es la semilla del generador de números al azar. Como esto es un random split, o sea, va a dividir el set de entrenamiento al azar en 3 partes. Entonces, para que siempre vayan los mismos registros al mismo lugar, tenemos que fijar siempre el mismo seed, ¿sí? Si no, a lo mejor un registro a veces está en el de entrenamiento, a veces está en el de test, a veces está en el de validación, y a mí me puede dar, no sé, algo me puede dar 0.48 y a otro le puede dar 0.47.5, y a otro le puede dar 0.49.1, ¿sí? Entonces, si yo quiero que todo lo que hago sea reproducible, fijo la semilla para que siempre sea el mismo, la misma división al azar. O sea, ya no es al azar, pero no más azar, o sea, es este azar. Bueno, entonces nuestro set de entrenamiento va a tener 8.760 registros, 1.058 en el de validación, 1.068 en el de test y el total es 10.886. Sí. ¿El método ese random split es de Spark? Sí, ¿De Python? es de Spark.
Bueno, ahora viene un tema del cual no habíamos hablado en la clase anterior, pero que a veces es importante y a veces no, que es el tema de normalizar los datos. ¿Qué quiere decir normalizar los datos? Normalizar los datos quiere decir que las columnas, ¿sí?, de nuestro set de datos tengan valores que estén dentro de un mismo rango y que tengan, por ejemplo, el mismo promedio y la misma desviación estándar. Esto para algunos algoritmos es súper importante, para otros no, y para otros más o menos, ¿sí? Voy a tratar de explicar esto. ¿Qué quiere decir que sea muy importante? Quiere decir que el algoritmo funciona mejor o peor según los datos estén normalizados o no. ¿Qué quiere decir que no es importante que el algoritmo funcione igual si los datos están normalizados o no? ¿Y cuándo es más o menos? Cuando el algoritmo funciona igual, pero es más rápido, a lo mejor, si los datos están normalizados. En nuestro caso, los algoritmos de regresión convergen más rápido si los datos están normalizados, ¿no? Entonces, vamos a normalizar los datos para poder usar factores de aprendizaje más grandes y necesitar menos iteraciones, ¿sí? O sea, no va a afectar esto al funcionamiento en sí del algoritmo, sino a que sea más cómodo la convergencia de gradient descent. ¿Qué implica normalizar? Para nosotros va a implicar hacer que el promedio de cada columna sea 0, o sea, a cada columna le voy a restar su promedio, ¿sí?, a cada valor. Si el promedio de la columna es 4, a cada dato le resto 4, ¿está bien? Eso me va a hacer que el promedio de la columna sea 0, y después divido por la desviación estándar de la columna, y eso me hace que la desviación estándar sea 1. Entonces, después de este proceso, que tengo todas las columnas con promedio 0 y desviación estándar 1, ¿sí? Eso, de nuevo, en algunos algoritmos es crítico, en otros da lo mismo. En un random forest, por ejemplo, le da todo exactamente lo mismo, porque los datos dan lo mismo, y en otros más o menos. Bueno, entonces, para hacer esto acá, y ahora, algo importante de eso es que cuando ustedes normalizan, tienen que primero hacer la división en entrenamiento, test y validación. Después tienen que normalizar el set de entrenamiento, y el set de test y el set de validación los tienen que normalizar con los promedios y desviaciones estándar del set de entrenamiento. O sea, no los tienen que normalizar independientemente, ¿sí? Porque si no, estaríamos introduciendo cosas que no son ciertas. O sea, si nosotros vamos a entrenar con el set de entrenamiento, nuestro promedio es el del set de entrenamiento, ¿sí? O sea que el set de validación y el de test no están exactamente normalizados, están pseudo normalizados, pues están normalizados con el promedio y las desviaciones estándar del set de entrenamiento, ¿sí? En general, si hay muchos datos, los valores son muy parecidos, ¿sí? Acuérdense que elegimos al azar la cantidad de registros y uno de otro. Pero no estaría bien normalizar el set de entrenamiento, normalizar el set de test y normalizar el set de validación. Y tampoco estaría bien primero normalizar todo y después dividirlo en 3, ¿sí? O sea, la forma técnicamente correcta o pedantemente correcta es normalizar el set de entrenamiento y con ese promedio y esa desviación estándar después normalizar el de test y de validación. Si normalizan todo y después dividen, lo más probable es que no pase nada, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. O sea, salvo que alguien vaya y les diga esa no es la forma correcta, ¿sí? Es probable que esa sea la única diferencia, ¿no? Que no haya resultados ni en el rendimiento del algoritmo, ni en la optimización, ni en nada, ¿no? Pero bueno, digamos, es nuestro deber saber cómo están las cosas bien para después poder hacerlas mal. ¿Eh? Porque si normalizás antes, estás normalizando todo junto. Y entonces eso no coincide con tu hipótesis de que vamos a entrenar con el set de entrenamiento únicamente. Porque estarías metiendo ahí parte del promedio del set de test y de validación en la normalización del set de entrenamiento. O sea, el set de test y el de validación no tienen que participar para nada del set de entrenamiento. Si vos haces el promedio de todo, los registros del set de validación y el set de entrenamiento influyen en el promedio del set de entrenamiento. Y eso es lo que no debería pasar, ¿está bien? O sea, estás metiendo un bias que es probable que con muchos datos sea una cosa así de chiquitita y que no importe absolutamente para nada. Por eso digo que en general no hay mucha diferencia y mucha gente lo hace así y está bien, ¿sí? O sea, si lo vamos a hacer así, al menos hagámoslo sabiendo que está mal, pero no pasa nada, ¿no? Digamos, esto no es correcto, pero como no pasa nada, lo hago igual. Bueno, Spark tiene una función que se llama Standard Scalar, que crea los valores para escalar. En este caso nosotros le pasamos, fíjense, únicamente el set de entrenamiento.
Y después, con esos valores, escalamos el set de validación y el set de test, ¿sí? O sea, escalamos tanto el set de entrenamiento con el de validación y el de test con el mismo scaler, ¿sí? O sea, con el mismo normalizador, ¿está bien? Esto crea, digamos, un objeto normalizador, que es calcular el promedio y la desviación estándar, y después le aplicamos ese objeto normalizador a los 3 sets, ¿está bien? Bueno. Y ahí nos queda el set de entrenamiento normalizado, el set de validación normalizado y el set de test normalizado, que obviamente en modo paranoico cacheamos para asegurarnos de que toda la normalización y todo eso Spark no la vuelva a hacer, ¿sí? Que ya quede cacheado y si lo usamos no vuelva a hacer todo otra vez para atrás. Bueno, y acá hacemos un take 1 del set de entrenamiento a ver qué forma tiene los datos normalizados. Esa forma, ¿no? Bueno, cuando los datos están normalizados ya no tenemos tanto el sentido, ¿no? De qué es esto, ¿no? O sea, ¿qué es menos 0,17? Esto era, ¿cuál era la estación, creo, ¿no? Del año. Que podía ser, era un vector de 4 elementos. Bueno, ahora el primero es menos 0,17, ¿no? Acuérdense, esto en regresión es importante. Si hay muchos datos y los datos son muy dispares entre sí en los valores que pueden tomar, es probable que el algoritmo no logren hacerlo converger, ¿sí? O que necesiten un factor de aprendizaje tan chiquito que necesiten demasiadas iteraciones, ¿sí? La normalización va entre el valor que tenga que ser para que el promedio sea 0 y la desviación estándar 1. No es normalizar entre rangos, es obligar a que el promedio sea 0, puede tomar valor menos 8, por ejemplo. ¿Sí? Lo que importa es que el promedio de toda la columna es 0 y la desviación estándar es 1. Y eso es para todas las columnas. Eso, entre menos 1 y 1 sería una escala. Esto es una normalización. La normalización es el promedio, la desviación estándar, y la escala es el rango, digamos. La escala la dejamos libre, ¿no? Bueno, ahora, tenemos un baseline. En general, en los problemas de Machine Learning es lindo crear un baseline. Un baseline es una predicción trivial, inocente, por así decirlo, ¿no? Sí, decime. ¿Cómo manejan los valores perdidos? No tiene que haber acá, no. Si hay valores nulos o NAs o algo así, vos los tenés que arreglar antes. Tenés que hacerlo en tu parte de data cleaning y demás, tenés que dejarle los datos bien, sí. Bueno, un baseline, les decía, es un modelo inocente, ¿sí? O sea, una predicción muy simple. Esto es muy importante hacerlo porque si ustedes hacen un baseline muy simple y el algoritmo no le gana al baseline, hay algo que está muy mal, ¿no? Y a veces es muy importante que uno se dé cuenta si hay algo que está muy mal, ¿no? Uno dice, bueno, hice el problema de regresión y me da un error de 3.24. No tengo idea si es bueno o malo, ¿no? ¿Qué sé yo? 3.24 puede ser sensacional o espantoso, dependiendo de qué escala, ¿no? De errores pueda tener yo con otros algoritmos. Entonces, hagamos algo absolutamente simple, que en nuestro caso es calcular el promedio, ¿sí? De alquileres de todos los alquileres, saco el promedio, ¿no? Y predigo eso para todos los valores, ¿no? Para todos los días predigo, mi predicción es el promedio, ¿sí? Si el promedio de alquileres de la ciudad es, no sé, 160, mi predicción es 160 para todos. Ahora, si mi algoritmo no le gana eso, claramente está muy mal. ¿Se entiende? Bueno, entonces el promedio es simplemente, hacemos el train, tomamos el set de entrenamiento, de ese nos quedamos el label, nada más, que es la cantidad de alquileres, y calculamos el promedio, ¿sí? Y eso hacemos también para el set de validación y el set de test, y acá imprimimos cuáles son esos promedios. A ver, deberían dar números parecidos, ¿sí? De hecho, si los datos fueran mucho más masivos, mucho más parecidos entre sí. Bueno, fíjense, hay un promedio de 191 alquileres en el set de entrenamiento, 201 en el de validación, 185 en el set de test. ¿Está bien? Más o menos lo mismo. O sea, mi baseline es predecir que voy a alquilar 191 bicicletas cualquier día y a cualquier hora en Washington, D.C. Así esté nublado, así haya 10 grados bajo cero, yo digo 191 y esa es mi predicción. Bueno, lo siguiente es definir cuál es mi error, ¿sí? ¿Cuál es mi función de error? Que en este caso, el error que voy a usar es el valor del label, la cantidad de alquileres, la predicción y el cuadrado, ¿sí? Ustedes podrían usar otros valores o lo que quieran. Y acá lo que hacemos es calcular. Esta función lo que toma es un RDD que tiene tuplas de 2 elementos, en donde el primer elemento es el valor real, el label,
y el segundo es la predicción. Y calcula el error de todos, ¿sí? O sea, va calculando el error de cada uno y me devuelve el error total, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es calcular este error al cuadrado entre x0 y x1, después hay un reduce que suma todo y después divido por la cantidad, ¿sí? O sea, calculo el error total y divido por la cantidad de datos para que el error no me dé, no sé, 223.000 millones, 212, ¿no? Divido la cantidad de datos que tengo para que esté normalizado según la cantidad de datos. Porque el set de entrenamiento tiene mucho más datos que el set de validación, ¿sí? Si yo no hiciera esta división, tendría un problema para saber si el error del set de validación tiene sentido o no comparado con el error del set de entrenamiento. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tomamos esto es para probar la función, ¿no? Cosas que uno hace. 3, 1, 1, 2 y 2, 2. Acá el error es 2 al cuadrado, que es 4. Esto es 1 y esto es 0. Entonces calculamos el error total y da 1,29, que debería ser, esto dijimos que era 4 y esto era 1,5 dividido 3. ¿Da eso? Sí, sí, ¿no? Bueno. ¿Está bien? Bueno. ¿Eh? Ah, está hecho el comentario. Está comentado y todo. Fantástico. Si está comentado, está bien. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular ese error para el baseline, ¿sí? Para nuestra predicción de predecir el promedio. Fíjense que, ¿qué hacemos? Convertimos el set de entrenamiento en otro RDD que va a tener el label y el promedio. ¿Ven? Este era el promedio que habíamos calculado antes. Es un número, ¿sí? Y este es el label que tiene cada dato del set de entrenamiento. Entonces calculamos el error y hacemos lo mismo para el de validación y el de test. Bueno, entonces tenemos nuestro error acumulado total es 181 más o menos entre 178 y 181. ¿Esto qué quiere decir? Que si un algoritmo que hacemos está por arriba de 181, cercano a 181, es tan malo como predecir directamente el promedio, ¿no? Entonces esto nos da una buena idea de qué cosas están bien o mal, al menos comparado con este caso trivial, ¿sí? Con el caso más trivial. Por eso siempre es bueno tener un baseline, ¿sí? Siempre hay alguna forma de crear un baseline, que es, por ejemplo, no sé, si es un problema de clasificación binaria, predecir siempre 1 o siempre 0, ¿sí? O para la mitad 1 y la mitad 0, ¿sí? Siempre hay que tomar alguna cosa trivial y nuestro algoritmo sí o sí le tiene que ganar a eso. Bueno, ahora vamos a la regresión lineal. En MLib hay una clase de regresión de donde tomamos este Linear Regression with SGD. SGD es Stochastic Gradient Descent, que es el algoritmo que vimos al principio. Y estos son algunos parámetros que tengo que fijar que son cantidad de iteraciones. Alfa es el factor de aprendizaje, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese? Este mini batch frac es qué porción del set de datos tomo como lote, ¿sí? 1 le estoy pasando acá, es decir que estoy usando full gradient descent, ¿sí? Estoy usando todos los datos. Si le paso el 0,5, toma la mitad del set de entrenamiento para cada iteración de gradient descent, ¿sí? Acuérdense, esto va entre 1 y 1 sobre m, m es la cantidad de datos que ustedes tienen. Este es el lambda, el factor S de regularización, ¿sí? En este caso, 0,1. Acá viene el tipo de regularización. No hablé de eso, pero ahora lo aclaro. Que es L2, ahora hablo de eso. Y esto es si usamos o no el término independiente, ¿sí? El use intercept es si hay o no término independiente. En general siempre sí. Regularización hay dos tipos. L1 y L2. Que simplemente, ¿se acuerdan acá cuando teníamos en la fórmula esta que estaba lambda por W sub j al cuadrado? Eso es L2. Si es lambda por W sub j sin el cuadrado, eso es L1. ¿Está bien? Es el error si está al cuadrado o no en la regularización. Hay que tener un cierto cuidado con eso, porque parece trivial decir, pongo al cuadrado o no, son dos tipos de regularización. Cambiar eso cambia el problema completamente. O sea, cambia directamente la filosofía del problema, ¿sí? Cambia lo que estamos haciendo, cambia de significado. Y en general, yo no encontré nunca un problema en el cual L1 funcione mejor que L2. O sea, si ustedes tienen un problema en el cual la regularización, L1 que se llama también rich y la L2 se la suele llamar lazo, ¿sí? Algún problema en el cual la regularización de tipo rich funcione mejor que el lazo, me avisan
y así yo lo tengo como ejemplo, lo traigo y lo puedo mostrar, pero o sea, es tan poco común que en general siempre la regularización es esta, es L2. La otra sirve cuando uno, en lugar de tratar de optimizar algo, está tratando de encontrar cuáles son los features que tiene que usar. Porque esa va a tratar de agregar o sacar features en función de lo que estamos optimizando. Entonces, si uno tiene un problema de feature selection, ahí sí usa regularización L1. Pero es otro problema, ¿no? No es el problema que tenemos nosotros. Bueno, esto le doy Enter para tomar esos valores. Y acá es donde viene realmente el funcionamiento, ¿sí? Acá llamamos a Linear Regression with SGD. Hay muchas versiones de Spark, ustedes ya se habrán dado cuenta si lo instalaron. Hay varias, 1.6, 1.6.0, 1.6.1, 1.6.2 y está la 2 nueva. Entre las 1.6 y la 2 han cambiado todo, por supuesto. Hay funciones de MLib que usan data frames, otras usan RDDs, otras usan una cosa o la otra. O sea, realmente, no es culpa mía, pero les pido disculpas. Por eso, lo que estamos usando acá es esto, pero hay un montón de versiones más. Yo creo, por lo que estuve viendo, es que mostrándoles estas versiones, las otras se pueden entender sin problema, pero sepan que tal vez en su versión de Spark las cosas se llamen de otra forma, reciban otros parámetros, ¿sí? Es algo que está, como toda cosa nueva, como toda cosa de moda, está cambiando constantemente, ¿sí? Así que bueno, esto es... sí. Esto es 1.6 en teoría, creo que estoy casi seguro que es 1.6, o al menos las cosas de 1.6 funcionan en esta versión. O sea, esta es la versión que está corriendo acá en Mule, y las cosas que yo hago en mi casa funcionan igual acá que allá, ¿no? Bueno, el método train es el que se usa para entrenar. Fíjense qué es lo que habíamos dicho en la primera clase. El resultado de esto es un modelo, ¿sí? El resultado del entrenamiento es el modelo, ¿sí? Que representa... ¿Qué es el modelo? En nuestro caso el modelo son los coeficientes del vector, ¿sí? Y el término independiente. En un problema de regresión lineal, esos son los valores del modelo. Bueno, y hay que pasarle estos parámetros. Rectype, iterations. Iterations, creo que hay una versión de MLib en que no se llama iterations, se llama de otra forma. Por ejemplo, ¿no? Como para que tengan en cuenta las cosas que hay que ver. Step, sí. ¿Él? Sí, te dice qué versión, pero la versión de MLib, además, no siempre todas las versiones de MLib van por su cuenta también y no, o sea, es un lío. Es un lío, sí. Bueno, el parámetro de regularización, el mini batch, bueno, estos son los parámetros que definimos allá arriba, ¿sí? Fíjense que estoy mucho más prolijo, ¿no? Ahora puse todos los parámetros acá, ¿no? En lugar de en la función, ¿eh? Uno va mejorando, o no, no sé, bueno. Bueno, ¿y acá qué hacemos? El modelo tiene dos cosas, los pesos del vector y el término, el coeficiente, ¿no? El intercept, que es el término independiente. Así que vamos a ver qué nos da. Esto, ¿no? Uno dirá, qué interesante, ¿no? Acá hay algo que les puedo recomendar. A veces está bueno hacer esto sin normalizar los datos primero, para entender qué coeficiente está tomando acá, ¿no? Por ejemplo, si esto representa las 22 horas, ¿no? Y acá hay un -5, quiere decir que la hora sean las 22 es negativo con respecto a la cantidad de alquileres, ¿no? Entonces, esto acá podríamos ver estos últimos 23 números y ver si efectivamente, y creo que incluso acá se ve normalizado y todo, ¿no? Que como que esto que es la tarde, y acá está la mañana, ¿no? La tarde y después baja, ¿no? A medida que viene la noche baja cada vez más, ¿ven? Las 22, las 23 y la medianoche, ¿no? A medida que va siendo negativo para predecir la cantidad de alquileres de la ciudad. Negativo en el sentido que pesa negativo, o sea, te resta con respecto a lo que es el término independiente, que es 173. Término independiente es parecido al promedio, no quiere decir nada, pero es como que el término independiente es 173, así que está bueno eso, pues, ¿no? Nos dice qué cosas suman o no al promedio. O sea, que sean las 11 de la noche o las 12 de la noche, nos resta 28 al promedio. En teoría, esto es lo que el algoritmo dice, ¿no? Acuérdense que no va a ser muy bueno porque no tenemos muchos datos, ¿sí? Bueno, ahora, una vez que entrenamos, ¿sí? Tomamos el set de entrenamiento y vamos a generar
las predicciones. Hay una función muy cómoda para eso que se llama predict, ¿sí? Del modelo, ¿sí? Al modelo que calculamos, que le habíamos llamado first model, el método predict le pasamos los features y eso nos da las predicciones para la variable que estamos tratando de predecir. Entonces, el label es el valor real y esta es la predicción en base a este modelo con estos features. ¿Se entiende esto? Ahí creamos el RDD que tiene label, predicción, label, predicción, label, predicción, ¿sí? Y esto lo hacemos para el set de validación también. Y acá, esta es una transformación en donde lo que hacemos es los valores negativos los convertimos en 0. ¿Por qué? Porque siendo un problema de regresión me puede predecir menos 16 alquileres. Pero menos 16 alquileres para nosotros no tiene sentido. Entonces, si es menos 16, es 0. O sea, cualquier cosa que esté por debajo de 0, para nosotros implica predecir 0. Entonces vamos a hacer esta corrección para después cuando comparamos, ¿sí? No estar penalizando por algo que vale menos 15, cuando en realidad para nosotros es lo mismo que 0. ¿Se entiende eso? En otros problemas de regresión, menos 15 tiene sentido, para nosotros menos 15 no tiene sentido. Bueno, entonces acá hay un take 10 de estos labels y predicciones para que los veamos y el error de esto. Bueno, ven, acá está, por ejemplo, 8, predecimos 260, no sé, 36 y predice 107, ¿no? Esto aparentemente no está andando del todo bien. Pues acá 88 predice 112, para 4 predice 0. Esto es bueno, ¿ven? Cuando es poquito, predice 0. ¿No? Había 9 alquileres, predecimos 0. Había 36 alquileres, predice 143. Aparentemente tiene mucho entusiasmo nuestro modelo, ¿no? Pero lo bueno es que del baseline de 181 pasamos a 113. Esto es mejor que el promedio. O sea, ya tenemos algo mejor que nuestro modelo trivial, ¿sí? Eso es bueno. Si esto no hubiera sido mejor que eso, estaríamos en dificultades realmente muy graves, ¿no? De hecho, nuestro baseline era tan trivial que hacerlo peor hubiera sido difícil, ¿no? Incluso tendría mérito decir, encontré una forma de predecir tan horrible que es muy extraña, es muy difícil encontrar esto, ¿no? Una vez alguien dice, yo estoy abocado a encontrar un algoritmo muy malo, porque después lo invierto y ya está, es buenísimo, ¿no? O sea, para los algoritmos de clasificación binaria, un algoritmo que funciona muy, muy mal es lo mismo que uno que funciona muy, muy bien. Uno simplemente lo invierte. El problema es los que funcionan término medio, ¿no? Si ustedes tienen un algoritmo que tiene 1% de precisión en un problema de clasificación entre 0 y 1, lo invierten y es 99%. Fantástico. Bueno, ahora vamos a hacer el grid search. Ahora vamos a tratar de buscar nuestros hiperparámetros. Entonces, esto es como cualquier algoritmo que uno programó para buscar máximos y mínimos, en donde decimos, bueno, nuestro mejor valor es este, y vamos a iterar, y vamos a ir actualizando ese mejor valor en la medida en que el costo disminuya. Es así de sencillo, ¿sí? Entonces, el mejor error hasta ahora es el que obtuvimos en el set de validación con el modelo inicial. Nuestro mejor parámetro de regularización es el que habíamos puesto, y nuestro mejor modelo es nuestro primer modelo. La cantidad de iteraciones la vamos a fijar en 500, el alfa lo vamos a fijar en 1,0, y el tamaño del mini batch sigue siendo 1. Y acá vamos a probar distintos valores de regularización. 0,01, 0001, 00001. Vamos a sacar este para que ande más rápido. Bueno, ¿y qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes, pero pasando este factor de regularización, ¿no? Espero que por acá diga reg, ¿no? ¿Acá dice reg? Sí. Bueno, entonces va a tomar como valor de regularización uno de estos tres valores de acá. Y después, para eso vamos a crear los labels y predicciones del set de validación. Acuérdense, entrenamos con el set de entrenamiento, pero probamos con el set de validación siempre, ¿sí? Para evitar estar cayendo en un tema de overfitting. Y calculamos el error. Y bueno, simplemente si ese error es menor que el mejor error que tenemos, actualizamos todas estas cositas que tenemos por acá. ¿Se entiende? ¿Cómo funcionaría esto? O sea, ¿y de dónde saco estos valores? Y uno empieza por ahí con 2 o 3 valores, y si el mejor es este, entonces uno va moviéndose para allá. Si el mejor es el del medio, uno empieza a tratar de ser más preciso, ¿no? O sea, uno va refinando esta búsqueda a medida que lo va corriendo. No pongan al principio 23.000 valores de regularización distintos para estar toda la vida probando distintos hiperparámetros, ¿sí? Empezamos en general con 4 o 5 hiperparámetros, vemos cuál es el mejor, ¿sí?
El costo, acuérdense, es una función que es convexa, así que no puede tener mínimos locales, ¿sí? No puede ser, si la regularización está entre dos números, está entre esos dos números, ¿sí? No puede estar más allá, no puede haber un costo más chico por afuera de ese rango, ¿sí? Entonces lo podemos ir acorralando con una especie de búsqueda binaria, un estilo, ¿no? De búsqueda binaria. Bueno, vamos a correr esto a ver si esperemos que no tarde mucho. Ahí está. Bueno, con 001, 111, con 0001, 111, 27. Y acá mejoró con 00001. Así que pasamos de 113 de costo a 111, ¿sí? Optimizando el lambda, ¿sí? El costo de regularización. Bueno, y acá tenemos lo mismo para buscar el alfa y el número de iteraciones, ¿sí? En general es buena idea, por un lado, optimizar la regularización y por el otro lado el alfa y la cantidad de iteraciones, porque la optimización del factor de regularización no depende de la cantidad de iteraciones y de alfa, ¿sí? Siempre va a ser el mismo factor de regularización óptimo independientemente de cuántas iteraciones hagan, ¿sí? Entonces, por un lado optimizamos eso y por el otro lado, una vez que tenemos el lambda óptimo, con ese lambda nos fijamos qué cantidad de iteraciones y qué alfa. Entonces acá tiré tres valores de alfa, 0, 1, 0, 5 y 1, y 500, 1000 o pongamos 2000 iteraciones. Siempre con más iteraciones va a andar mejor, pero llega un momento en el cual no mejora nada, entonces la cantidad de iteraciones óptimas es la cantidad de iteraciones más chica con las cuales llego a un resultado que esté bueno, ¿sí? No tiene sentido hacer 10.000 iteraciones para mejorar el octavo decimal. ¿Se entiende, no? El proceso acá, que es entrenar con el set de entrenamiento, calcular los labels y las predicciones del set de validación con este método predict, ¿sí? Que toma el modelo. Y entonces esto corre acá, está corriendo, en teoría. Ahí va. Con alfa 0,1 y 500 iteraciones, 114, ¿sí? Fíjense que está rapidito hoy. Qué bueno esto. Vamos a poner más valores y todo, ahora me entusiasmé. A ver, con alfa 1 y 2000 iteraciones tuve el mejor resultado. Entonces nuestra teoría es que si alfa 1 es el mejor valor, probemos con un poco más de 1. 1.2, 2 y 2000 iteraciones andaba rápido, entonces vamos a tenerle fe. Pomba. Y ahí mejoró más todavía, ¿no? Alfa 2 y 5000 iteraciones. Alfa 2. Bueno, vamos a seguir con el alfa. Si alfa 2 es mejor que alfa 1, entonces probemos con alfa 2,5, con alfa 5. No sé, a ver qué pasa. Y si esto está andando rápido, démosle, no sé, 7000 iteraciones. No, calma. Ahí empezó a empeorar. Ya estamos, ¿no? Bueno, alfa 2 y 2000 iteraciones aparentemente vamos a dejar. Bueno, este es entonces el mecanismo para... Esto es lo que llamamos un grid search. Acuérdense, si la cantidad de hiperparámetros que tiene el algoritmo es muy grande, el grid search por ahí se torna insoportable y en lugar de hacer un grid search les conviene hacer un random search, en donde ustedes generan valores al azar para los hiperparámetros y deciden cuánto tiempo están buscando, ¿sí? En lugar de decir cuántos valores y que el algoritmo tarde lo que tenga que tardar, ustedes deciden cuánto tardar y que el algoritmo encuentre lo mejor que pueda en ese tiempo, ¿sí? Monte Carlo style. Bueno, ahora, ¿qué podemos mejorar? Tenemos el factor de regularización, tenemos la cantidad de iteraciones, tenemos el alfa, aparentemente, fin, ¿no? Hemos llegado a lo mejor. Bueno, ahora lo que podemos hacer es algo de feature engineering. Y en estos problemas de regresión lineal, algo que ayuda mucho es agregar interacciones entre las variables, ¿sí? O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, la hora, teníamos el clima, teníamos la temperatura, pero no tenemos una variable que nos diga son las 4 de la tarde de un día de 20 grados. O sea, o frío, lo que sea. No tenemos la interacción entre las variables, ¿sí? Entonces vamos a agregar ahora eso, la interacción entre las variables, ¿sí? En este caso, interacciones de A2. Bueno, para agregar las interacciones de A2, ¿sí? Lo que hay que hacer es
todas las combinaciones, ¿no? Si tenemos x1, x2, x3, necesitamos x1, x2, x1, x3, x2, x3, ¿no? Esas son las combinaciones tomadas de A2. Son muchas, ¿no? Obviamente. Por eso en general nunca hay más de 2 interacciones. Bueno, esto lo estamos haciendo acá. A ver qué función usé. A ver, bueno. HStack. ¿Qué será HStack? Bueno, acá, aparentemente acá está, ¿no? Estas las interacciones están acá, ¿no? Hacemos x por y por cada x en los features y por cada y en los features. O sea, también agregamos x cuadrado, ¿no? Por cada, si tenemos x1, x2 y x3, agregamos x1 al cuadrado, x1, x2, x1, x3, x2 al cuadrado, x2, x3, x2, x1. O sea, todas las interacciones entre dos variables, incluyendo a sí misma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos entre 2, 4 y 3, me debería dar 2 al cuadrado, 2 por 4, 2 por 3, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 por 3, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. 2, 4, 3, 4, 8, que es 2 por 4, 6, que es 2 por 3, 16, que es 4 al cuadrado, 12, que es 4 por 3, 6, que es 2 por 3 para el otro lado, 12 y 9, que es el 3 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí están las... Bueno, y eso aplicado a nuestros datos da este simpático vector. Este es uno de los vectores. ¿Se acuerdan que teníamos no sé cuántos tenían? 30, 40 datos nada más. Teníamos 30, 40 dimensiones antes. Bueno, ahora tenemos estas. Un montón. Acá hay un tremendo peligro de overfitting. Porque ahora tenemos un montonazo de variables nuevas, ¿no? Ahora el algoritmo tal vez se pueda memorizar cosas de tipos, si es primavera y es día laboral, entonces predigo siempre tal número. ¿Por qué? Y porque en el set de entrenamiento solo tengo ese número para ese valor, ¿no? Entonces necesitamos que haya muchos datos para que esto tenga sentido, ¿sí? No, en teoría no. O sea, a lo sumo hay datos demás, pero no... Es lo mismo, las columnas son iguales. Si las columnas son iguales no importa, es como tener la misma columna 2 veces, 3 veces, es lo mismo. En un problema de regresión no te afecta en nada. En otro algoritmo por ahí es más molesto. Sí. Ah, por supuesto. Pero, si hacemos eso, estamos introduciendo un bias. Si vos decidís, estas interacciones sí y estas no, ahí hay un bias tuyo. ¿No? O sea, que puede ser bueno o malo, pero es un bias. O sea, vos estás diciendo, no quiero la interacción, no sé, entre la temperatura y si es vacaciones o no. Pero esa es tu decisión. A lo mejor la interacción entre la temperatura y las vacaciones es clave. No, acá lo bueno... Sí, lo bueno es que lo decide el algoritmo, lo malo es que necesitamos realmente muchos datos, pues si no hay un grave problema de overfitting y obviamente esto no lo podemos hacer para cualquier set de datos, ¿no? Si tenemos 20.000 features, hacer las interacciones entre 20.000 tomados de A2 es... Adiós, sí. ¿Para? Es probable que la versión 2 tenga algo ya de esto, ¿sí? O sea, yo estoy tratando de usar la mayor cantidad de cosas que ya están en Spark y de hacer yo por mi cuenta la menor cantidad posible. Pero es probable que alguna de las cosas que yo estoy haciendo acá, por ahí ya traen algo para generar las interacciones de A2, ¿no? ¿Quién sabe? Es probable que tenga algo de eso. Te pido perdón si las respuestas a ese tipo de preguntas son así, porque el estado de hoy de Spark es que cambia todo el tiempo. O sea, realmente la documentación, por ejemplo, preparar estas cosas leyendo la documentación, llega un momento que no sabes qué documentación estás viendo. O sea, realmente no se sabe. La clase te dice, había una que recibía labels y predicciones y otra predicciones y labels. O sea, vos pensás, pero ¿quién fue el degenerado que cambió esto? ¿No? O sea, ¿y por qué? ¿No? ¿En qué mente perversa
¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de cambiar el orden de cuál es label y cuál es predicción, ¿no? ¿Y por qué a alguien le podría importar eso, ¿no? O sea, es algo que claramente, si al principio lo hiciste así, hacelo siempre así y chao. O sea, ¿no? Bueno, ahora había que... No, cuidado, a ver si es así o así. Bueno. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que volver a normalizar, ¿no? Hay que volver a normalizar. Acá ahora estamos normalizando esta cosa enorme, ¿no? Ahora ya no es tan rápido las cosas, ¿no? Ahora ya no es tan simpático. Fíjense que ahora estamos normalizando mal, porque primero normalizamos y después vamos a dividirlo en set de entrenamiento, test y validación, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que no debían hacer esto y ahora lo estamos haciendo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dijimos que es algo que no se debía hacer, pero que todos hacemos? Bueno, acá está. Ahí nos va a quedar dividido el set de entrenamiento, validación y demás. Y ahora lo que vamos a hacer es construir... Ahora tenemos que hacer todo de nuevo, ¿no? O sea, como cambiamos los datos, tenemos que hacer todo de nuevo. Tenemos que volver a encontrar la regularización, tenemos que volver a encontrar el alfa, tenemos que volver a encontrar la cantidad de iteraciones. Lo que queremos ver es si esto nos da errores más chicos, ¿sí?, que antes. Uh-huh. 101. Ahí mejoró bastante, ¿no? O sea, la conclusión es, ajá, oh, ¿no? Uno dice, esto de ir mejorando acá solo imprime si mejora. Para no llenar la pantalla solo le puse, el print está dentro de la comparación cuando mejoró. Bueno, fíjense que estábamos en cuánto, en 111 antes con el modelo común y acá ya estamos en 85 o algo así. Este tipo de truco de feature engineering de interacciones entre las variables en regresión es clave, ¿sí? Es muy típico que esta sea la papa, ¿no?, por así decirlo coloquialmente, del problema, es haber encontrado que había que agregar esas interacciones, porque el modelo, al ser lineal, no puede tener en cuenta las interacciones entre las variables, ¿sí? Tiene en cuenta simplemente cada variable de forma individual y le pone un coeficiente, ¿sí? Le puede poner un coeficiente a la temperatura, pero no le puede poner un coeficiente a la combinación de temperatura y viento. Bueno, acá el mejor aparentemente es 85. Eso era haciendo, creo que 500 iteraciones, así que acá con los mismos datos son 5000 iteraciones. Yo no sé si esto alguna vez va a terminar. Sí, está en un ataque de habilidad hoy. Les agradecemos, ahora que me están grabando, les agradecemos a Amazon por esta velocidad fantástica, ¿sí? Auspiciado por Amazon. Bueno, y una vez que encontramos todos los hiperparámetros y demás, hasta ahora solo usamos set de entrenamiento y de validación. Ahora viene el set de test, ¿sí? Ahora decimos, bueno, esto es a lo mejor que vamos a llegar, veamos qué error tenemos en el set de test. Y acá viene el set de test, ¿sí? Entonces probamos un modelo en el set de test, probamos el otro con las interacciones, y acá simplemente voy a imprimir cuáles eran los valores reales del set de test y las predicciones nuestras, como para tener una idea de qué tan bien nos fue. Acuérdense que tenemos un set de datos reducido, así que no esperen que esto sea una maravilla. 78 quedó. Con las 5000 iteraciones, ¿se acuerdan que habíamos llegado a 85 con 500? Haciendo 5000 el error quedó en 78. Y de acá lo que nos interesa es ver esto un poco. Y bueno, fíjense, con 4 predice 0, con 1 0, acá de 72 predice 216, con 41 52, con 38 37. ¡Oh, vamos todavía! Miren, valor real 38, valor predicción 37.95, ¿no? Está bastante bien, miren, 52 50, 95 92, 39 40, 33 43, 117 148, 109, para hacer... Obviamente la misión de ustedes acá es seleccionar los mejores aciertos y esto es lo que le van a mostrar a quien sea que los va a evaluar, ¿sí?
no sé, por ejemplo, agarran y dicen, mirá, para 393, 300, para 11, 6, para 310, 334, para 33... Y esto es solo al azar, dice, solo tomé un pedazo al azar, ¿no? Es honestidad y trampa al mismo tiempo, ¿no? He tomado al azar una parte y miren que viene a andar. ¿A qué parte tomé al azar? Obvio que es la que más me conviene, ¿no? Para 200, 181, para 5, 0. Bueno, yo creo, no sé qué opinarán ustedes, yo creo que para los datos que teníamos, el algoritmo realmente acá se puede ver, miren, 63, 65, 443, 348, 21, 69, 233, 203, 7, 15, ¿no? El algoritmo aparentemente realmente está aprendiendo a predecir la cantidad de alquileres en la ciudad en base a los datos que tenemos. O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, el pronóstico meteorológico y algunos datos más, podemos predecir para los próximos días la cantidad de alquileres que vamos a tener, y eso, bueno, nos podría ayudar, no sé, a determinar la cantidad de personal que va a hacer falta, la cantidad de bicicletas que va a hacer falta, si es un buen momento para sacar la mitad de bicicletas y hacer el mantenimiento que hay que hacer, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas para los cuales estos algoritmos de Machine Learning tienen utilidad. ¿Preguntas? ¿No? Esto anduvo tan bien que no sé si la semana que viene va a haber cursos o terminamos acá, por ahí. ¿No? Hay uno. ¿No? O sea, a partir de acá solo podemos ir cuesta arriba, ¿no? Solo puede empeorar. Este funcionó bien, ¿se entendió? Los resultados estuvieron buenos, ¿no? ¿Por qué seguir este curso, no? ¿Por qué? ¿Por qué seguirlo si solo puede empeorar, no? Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de lo de hoy? El feature engineering es la clave del éxito para esto. O sea, la clave fue cuando decidimos agregar la interacción entre grupos de dos variables, ¿sí? En nuestro caso podemos detectar features ruidosos también, ¿no? Porque acuérdense que yo, por ejemplo, el viento lo saqué. No estaba el viento ahí. ¿Cómo me doy cuenta? Y vuelvo a correr todo agregando el viento, y si empeora, decido que el viento no es bueno agregarlo como un predictor ahí. La segunda parte clave es la búsqueda de hiperparámetros. Y otra cosa importante es que no siempre el mejor error nos da en regresión las mejores predicciones. ¿Por qué? Porque si uno le erra por mucho a algunas cosas y a otras, a lo mejor el error es más chico que si se entiende que si siempre estoy prediciendo más o menos cerca, o sea, errarle por una cierta cantidad a todas las predicciones, a veces no es bueno en comparación de a 2 le erré por un montón y el resto están perfectas. ¿Se entiende lo que voy? A lo mejor el error es más grande cuando a 2 días le erré por un desastre y el resto las hice muy bien y tengo un error muy alto, en comparación con otro que tengo un error un poco más chico, pero ninguna de mis predicciones es tan buena como en el otro modelo. Entonces, además de ver el error, siempre miren cuál es la predicción por predicción individualmente para ver si el error es más o menos el mismo en cada uno o a lo mejor hay alguna anomalía. A lo mejor hay datos que están mal cargados y ustedes pueden sacar esos datos del set de entrenamiento, ¿sí? A lo mejor tengo datos que la temperatura era 10 grados bajo cero y tengo cargados 8000 alquileres. ¿Por qué? Y porque alguien se apoyó en el 0, ¿no? Y en lugar de 8 tengo 8000. Y eso es un grave problema para nuestro algoritmo. Si nuestro algoritmo dice, cuando hay 10 grados bajo cero tengo un dato que es 8000. Entonces voy a predecir 500 y más o menos estoy cerca para todos los días que tienen esa temperatura, ¿no? La mayoría son 0, 2 o 3 y este es 8000, yo digo 500 y el error es más o menos bueno para todos. Pero la solución es sacar ese día que está mal cargado. Así que ese es otro dato a tener en cuenta. Ver cuáles son los errores más graves del modelo, ver por qué y ver si no hay que refinar un poquito el set de datos, ¿sí? Nunca dejen de ver el set de entrenamiento. Bueno, esto es lo que hicimos hoy. Este es el libro, ¿sí? Exactamente lo que hicimos hoy es cambiar cosas y ver qué pasa, ¿no? De eso se trata Machine Learning, ¿sí? La metodología es cambiar cosas y ver qué pasa. O sea, cambiamos el lambda, cambiamos la cantidad de iteraciones, agregamos iteraciones y vimos qué pasaba, ¿sí? Así que, si quieren, pueden comprar este libro, si es que existe. Yo lo compraría, sería un éxito. Bueno, próxima semana. La próxima semana vamos a ver clasificación. No vamos a ver estos 3 algoritmos, vamos a ver probablemente Logistic Regression, por el mismo motivo que hoy, porque con datos muy masivos tiene una performance muy buena y si hay muchos datos realmente probablemente sea el algoritmo que terminen usando y que funcione bien, ¿sí? Entonces vamos a dedicarlo a ver clasificación. Y si no me equivoco, como esto no se mueve más, eso es todo. Gracias.